Hola, mi nombre es Johnson y bienvenidos a De 5 a 9. La regla 50-40-10 es un excelente método de ahorro, pero más que un método, es un excelente hábito financiero y una regla excepcional para mejorar tus finanzas y sanarlas de una forma extraordinaria. El proceso es muy simple, ya que se trata de ajustar tus gastos mensuales en porcentajes para poder tener una mecánica de ahorro constante y al mismo tiempo poder controlar y manejar mejor tu presupuesto. Para algunas personas, ajustarse a estos porcentajes va a ser bastante sencillo y va a requerir de muy poco esfuerzo porque tal vez estás implementándolo de forma muy cercana, pero para otras no. Si eres una de esas personas que no estás muy cerca y que va a requerir de un esfuerzo, te puedo decir desde ahora que vale mucho la pena para poner en orden tu casa financiera. Así que vamos a ver de qué se trata esta regla tan importante y tan recomendada por profesionales de las finanzas. Piensa en la regla 50-40-10 como porcentajes sobre las partidas de las finanzas de tu hogar, los gastos fijos, los gastos variables y el ahorro respectivamente. Esta regla es súper recomendada para poder mantener un flujo constante de ahorro y al mismo tiempo mantener un presupuesto y gastos muy bien controlados. El 50 representa el 50% de tus ingresos que va a ir destinado a gastos fijos. ¿Cuáles son esos gastos que se consideran fijos? Pagos de hipoteca, combustible, pagos de seguro, tanto de salud como de vehículo, como de la casa, pagos fijos como membresías de gimnasio, pagos de colegio, también pagos de servicios y pagos de mantenimiento. Debemos incluir en esto también los gastos farmacéuticos fijos, por ejemplo, si tomas una medicina constantemente que tienes que comprar mes tras mes. El 40% representa todos los gastos variables. Por ejemplo, estos son gastos que puede que un mes los tengas y el siguiente mes no los tengas. Puede que dures 2 meses teniendo estos gastos, pero al tercer mes ya no los tengas. También debemos incluir en esta categoría aquellos gastos que son inesperados y también gastos que son por decisión, como por ejemplo gastos de entretenimiento. En esta categoría debemos incluir todo lo que son salidas a restaurantes, gastos superfluos o gastos en bienes que no son necesarios, gastos veterinarios, gastos mecánicos, gastos variados del hogar, como por ejemplo si se dañó un electrodoméstico y lo tienes que comprar, o si se dañó un mueble y también lo tienes que comprar o mandar a reparar. También tenemos que incluir en esta categoría los métodos de ahorro alternativo. Estos no se pueden confundir con el ahorro, ya que el destino de estos ahorros en esta categoría debe ser para cosas de diversión o entretenimiento, como por ejemplo ahorros para un viaje a otro país o unas vacaciones. El 10 representa el 10% que va destinado al ahorro y bajo ninguna circunstancia ninguna de las personas podemos omitir este porcentaje. El ahorro es súper importante y es un hábito que debemos cultivar y todos debemos practicar en nuestros hogares. El propósito de este fondo, de estos ahorros, es como un fondo de emergencia, pero también para inversiones tanto en el mediano como en el largo plazo. Entonces es importante que el 10% de esos ingresos vaya destinado a tus ahorros. Si te estás preguntando por qué un 10%, es porque muchos expertos en las finanzas han hecho varios estudios y han podido determinar que el 10% es el porcentaje ideal en donde tu calidad de vida no sufre, pero al mismo tiempo estás preparándote y construyendo un fondo para el futuro y el largo plazo. ¿Quieres seguir aprendiendo reglas como esta para poder aprender qué debes hacer de 5 a 9 para dejar de trabajar de 9 a 5? Suscríbete ya a nuestro canal. Muchísimas gracias. Hasta luego.